Vamos a tratar el estudio radiológico de la uretra, tanto en su versión simple como en la versión contrastada, es decir, con el estudio que conocemos como uretrografía. Debemos reconocer en una imagen simple el área de proyección de la uretra. Digo área de proyección porque la uretra como tal no es identificable radiológicamente. Entre las dos primeras flechas con el número 1 se proyecta la uretra peniana, también conocida por algunos autores como uretra cavernosa, toda vez que está rodeada de un tejido eréctil, es decir, por los senos cavernosos. Desde la porción más caudal de la pelvis al borde anterior del pubis, es decir, en la fracción que denominamos ahí con el número 2, tenemos la uretra membranosa. Hacia craneal, el último tramo, que es la uretra prostática. Algunos autores engloban la uretra membranosa y la prostática como uretra pélvica o uretra intrapélvica. Esta es la versión de la uretra en el macho para la especie canina. En el felino hay que reconocer que la vejiga es de ubicación bastante intraabdominal en el hipogastrio y lo que separa al cuello de la vejiga del borde anterior del pubis es lo que se conoce como uretra prepélvica, es decir, hay una uretra un tanto más larga que en el perro que se proyecta dentro del abdomen. Esta porción de la uretra no es siempre visible, solo podemos identificarla en aquellos casos en que el abundante depósito graso de la cavidad peritoneal nos aporta una diferencia de contraste que permite justamente identificar la uretra. Las incidencias básicas que utilizamos para el estudio de la uretra son la incidencia de perfil y la incidencia de frente, es decir, laterolateral y ventrodorsal. Dentro de la incidencia laterolateral podemos utilizar la incidencia clásica con los miembros extendidos y podemos también utilizar la incidencia de perfil o laterolateral con los miembros flexionados. Fíjense que de este modo, al flexionar los miembros, se evita la superposición de la diáfisis femoral en el trayecto medio de la uretra peniana. Sin duda, la patología más frecuente dentro de la uretra es la litiasis y allí, del mismo modo que en la vejiga, podemos reconocer desde el punto de vista radiológico dos tipos. Las litiasis que son radiopacas, siendo la de struvita o fosfato amónico magnésico la más frecuente, y el otro grupo, menos frecuente, bastante menos frecuente, que son las litiasis de cisteína o de ácido úrico. Estas se conocen como litiasis radiolúcidas. A mí me gusta más llamarlas litiasis no radiopacas, es decir, no son litiasis radiolúcidas per se, no se ven radiolúcidas en una placa simple, solo se las va a ver radiolúcidas cuando la contrastemos con un medio de contraste positivo, como vamos a observar en pocos minutos. Tenemos ahí la posibilidad de identificar un cálculo único en la uretra peniana, en la porción más craneal. Lo que da cuenta la ubicación del cálculo es que a ese nivel la uretra es ventral respecto al hueso peniano. En las dos placas de la derecha, la de mayor aumento es la ventral, la de abajo, encontramos un cálculo también único en la uretra peniana. La identificación de los cálculos cuando son únicos requiere de una observación minuciosa de todo el trayecto uretral para no pasar por alto esta lesión. Esto porque cuando las litiasis son múltiples, como en este caso, se la ve como una continuidad de imágenes radiopacas redondeadas de bordes lisos en la uretra peniana, ya prácticamente entrando a la uretra
pélvica. Tenemos ahí la posibilidad de estudiarla también de frente. Observemos cómo la densidad de los cálculos múltiples, eran 8, 10, 12 cálculos, se superpone a las vértebras coxígeas y al hueso peniano, ¿sí?, generando una densidad bastante importante. En general, los cálculos que encontramos en la uretra no son formados allí, son cálculos vesicales que han migrado. En este caso tenemos una migración de un cálculo hacia la uretra prostática. Se ven claramente los bordes de la glándula prostática por el contenido en grasa que tiene esta cavidad peritoneal, y se ven también múltiples cálculos en la uretra peniana, uno de ellos justamente superpuesto prácticamente al hueso peniano. Debemos tener presente esta característica migratoria de los cálculos uretrales para pegar una mirada macro general de todo el abdomen. Este sería un caso extremo, donde tal vez los síntomas obstructivos urinarios los estén causando esos 3 o 4 cálculos en la uretra peniana. Sin embargo, esta mirada macro, como decía, nos permite advertir una buena cantidad de cálculos en la vejiga, también 2 cálculos renales y una formación de múltiples cálculos pequeños, también en lo que sería el área de proyección del uréter del riñón derecho, es decir, del riñón que vemos más craneal en la placa de perfil. En el gato debemos reconocer también la misma posibilidad de que los cálculos vesicales migren, y vamos a encontrar la uretra peniana bastante más corta que en el perro, y vamos a ver allí los litos en cadena, seguido uno al lado del otro, por detrás de la tuberosidad isquiática. Otra situación que puede verse también en los felinos es la mineralización parcial de material arenoso, o muchas veces de esos tapones proteicos que se suelen ver en las obstrucciones de la vía urinaria en el síndrome urológico felino. En la medida que estén más mineralizado ese material, se lo verá más radiodenso, como marcan allí las flechas. Acá estamos viendo un caso de una litiasis vésico-uretral en un perro, para mostrarles cómo se utiliza el método radiológico también como forma de evaluar el éxito o no de la maniobra de flushing, de reintroducción de cálculos. Bien, ahí tenemos varios en la vejiga, varios en la uretra, y en el control realizado 10 días posteriores a la maniobra de flushing, encontramos que han sido eliminados la inmensa mayoría de ellos, que no ha ocurrido lo mismo con el más grande, el que está marcando la flecha amarilla. La maniobra ha sido exitosa, han vuelto todos a la vejiga, han salido durante los 10 días todos los cálculos menores, pero este queda todavía detenido en la uretra prostática. Debemos ser cautos a la hora de abrir juicios sobre la posibilidad de una litiasis en la uretra, ya que hay algunas situaciones que o simulan la presencia de un cálculo, o en el observador poco advertido o poco formado todavía pueden generar dudas si lo que se está viendo es un lito o no. Ahí yo menciono las 4 posibilidades: la superposición de sesamoides gastrocnemios, la presencia de la tuberosidad isquiática, los núcleos de osificación que puede tener el hueso peniano, y la presencia de el hueso peniano en el felino, que poco se tiene en cuenta.
Ahí tenemos la situación con los miembros flexionados y con los miembros en posición neutra de la ubicación de los sesamoides gastrocnemios. Los sesamoides gastrocnemios, cuando el animal está en posición neutra, con sus miembros en posición neutra, es muy difícil que se superpongan al área de proyección de la uretra, pero ya ven que cuando se flexionan los miembros, podrían quedar según en la medida en que uno haga esta flexión, podrían quedar superpuestos al área de proyección de la uretra. Habíamos nombrado también la posibilidad de la presencia de un artificio generado por la tuberosidad isquiática. Yo ahí tengo superpuesta a la pelvis un cálculo de un tamaño considerable que está marcando la flecha, pero me va a generar dudas la imagen que está hacia caudal de esta. En principio es una imagen que no es radiodensa y entonces uno diría es raro que sea un cálculo, pero cabe aquí la duda de qué cosa es, o es por ahí un cálculo que todavía no se ha mineralizado al punto que yo lo pueda ver en una imagen radiográfica. Esa segunda imagen que está marcada con la flecha celeste no es más que el artificio que hace la imagen de la tuberosidad isquiática y no debe confundirse. Ahí tenemos el mismo caso visto en una incidencia de frente, donde también uno puede tener dudas, suponiendo que en la placa de perfil vea dos cálculos, no comprendería por qué en la placa de frente ventrodorsal está viendo solo uno y se rompe la cabeza pensando qué cosa es lo de atrás, y es justamente, como decía, la tuberosidad isquiática. Comenté la posibilidad de que el hueso peniano tenga un núcleo de osificación, un núcleo accesorio, así se llama, de osificación, en la porción caudal. No se ve con mucha frecuencia, yo diría que debe rondar el 3 al 5% de los perros que tengan este núcleo de osificación caudal. Y más extraño aún es la aparición del núcleo de osificación craneal, más inconstante, como está marcando allí la flecha amarilla en craneal. En este caso tenemos ambos núcleos de osificación accesorios en un hueso peniano. Fíjense que su ubicación bien nos podría hacer pensar que se trata de cálculos. Este es un paper interesante de hace unos 10 años, publicado en la revista del Colegio Americano de Radiología, donde se estudiaron 100 gatos, la mitad de ellos con el método radiológico analógico, y los otros, la otra mitad, los otros 50, con un CR, es decir, con una radiología digital indirecta. El resultado fue que con el método digital la sensibilidad aumenta, como ven los porcentajes, bastante. Y a mayor edad hay mayor chance de detección. Más allá de la diferenciación entre el método analógico y el método digital, está bueno que entendamos que en muchos casos puede identificarse el hueso peniano en el gato y no habría que confundirlo, tal cual muestra allí en rojo el título del paper. Hay que evitar la confusión, ¿sí?, y el falso diagnóstico de urolitiasis o de alguna mineralización distrófica en el área. Ahí tenemos 3 casos tomados del mismo paper, ¿sí?, donde muestra 2 casos bastante incipientes y el de la derecha una presencia mineralizada de los penis bien marcada.
patología en la uretra y el estudio simple no aporte demasiada información, podemos usar la herramienta de contrastarla. El estudio obviamente se conoce como uretrografía, hay que contar con sondas Foley con un manguito inflable en su extremo para evitar el reflujo del medio de contraste por la uretra. En el caso de los felinos no se utiliza la sonda Foley, sino que se utilizan las sondas Tomcat. En el perro los tamaños de la Foley son variados dependiendo del tamaño del perro, generalmente las de uso pediátrico en medicina humana son las que mejor se adaptan. Por la conformación que tiene el extremo caudal de la sonda Foley, hay que tener ese tipo de jeringa que ahí se muestra, que es lo que se conoce la jeringa con cono Luer, es decir, una jeringa con un cono cónico bien ancho que se adapta al acople de la sonda Foley. Puede ocurrir que no tengamos ese tipo de jeringa y tengamos la jeringa de cono americano, cono común. En ese caso se puede cortar el látex del acople de la sonda Foley para adaptarlo al cono americano, tal como se muestra aquí en la foto. Los medios de contraste que vamos a utilizar en la uretrografía son exclusivamente medios de contraste iodados hidrosolubles. Yo allí les muestro distintas composiciones, el ioversol, el iopamirón, el ácido ioxitalámico, en fin. Son muy variados, cualquiera se puede utilizar. Obviamente los iodados más modernos, es decir, los iodados no iónicos, son más caros y suelen tener menos complicaciones. Pero en el caso de la uretrografía, donde el contraste no va a alcanzar el medio interno, tranquilamente se pueden usar los iodados más económicos y en cualquiera de los dos casos se lo puede diluir y llevarlos a una concentración de 150 miligramos. Para hacer la uretrografía o la cistouretrografía, en el caso de que estudie también la vejiga, el paciente debe estar sedado, debe estar bien limpio el colon y el recto vía enemas. La vejiga la vamos a llenar o con el propio medio de contraste o con una solución fisiológica. Lo que se intenta llenando la vejiga es tener una contrapresión para llenar la uretra. En algunos casos el estudio se inicia sin esta contrapresión y se toma una primera placa durante la administración de contraste por la vía uretral. Después se puede llenar la vejiga y repetir el bolo de contraste uretral. La placa radiográfica será del abdomen caudal y el periné, de perfil y de frente, y se puede utilizar en caso de dudas ambas incidencias oblicuas. Ahí tenemos un catéter Foley puesto en el meato urinario externo. Hay que ser cautos con el tiempo de inflado del catéter. Se recomienda no excederse de los 15 minutos, dado que la presión del manguito del catéter podría generar lesión en la uretra. Bien, el catéter Tomcat lo utilizamos en el gato y en el perro, en los casos que no dispongamos de un catéter Foley, se podría probar con una sonda K30 o K33, dependiendo del tamaño del perro. La dificultad de esta sonda es que no tiene un manguito inflable, entonces hay que tener con una pinza hemostática o con una mano la sonda para que no se salga de la uretra. Según el tamaño del perro,
los bolos de medio de contraste oscilan entre los 5 y los 20 mililitros. Bien, al final de la administración, cuando estoy inyectando los últimos centímetros, puedo tomar allí la exposición radiográfica. Tenemos aquí una uretrografía normal, donde vamos a ver la uretra peniana en lo que antes llamábamos el área de proyección de la uretra peniana, en la placa simple. En la contrastada vemos directamente la uretra, continuaba después la uretra membranosa y la uretra prostática. En este caso, la uretra prostática está normal de tamaño, pero podría tener hasta 2 y 2,7 veces más ancho que la uretra membranosa. Observen también, en función de los bordes de la glándula prostática, cómo la uretra prostática es más o menos concéntrica, atraviesa la glándula exactamente por la mitad. En la hembra, el estudio de la uretra es bastante más complejo porque es bastante más difícil su acceso. Se puede colocar un catéter Foley en el meato urinario distal e inyectar allí entre 5 y 10 mililitros de contraste iodado con la exposición radiográfica al final de la administración. Hay una alternativa a este estudio cuando es dificultosa la colocación de la sonda, que es hacer otro estudio que se conoce como vaginouretrografía. El catéter Foley aquí se va a poner en el vestíbulo vaginal y se va a inyectar a razón de 1 mililitro kilo el medio de contraste muy lentamente, con la idea de que el aumento de presión en el vestíbulo vaginal abra el esfínter uretral externo y retrógradamente se contraste la uretra. Vamos a ver una uretra con márgenes lisos, aunque a diferencia del macho, donde es completamente lisa, puede haber algunas finas estriaciones longitudinales formadas a partir de la presencia de pliegues de la mucosa. Aquí estamos viendo imágenes de perfil y de frente de una uretrografía en una hembra. Noten cómo en la medida que se va llenando la vejiga y se va tornando más abdominal, se estira más la uretra y se obtiene una mejor imagen de ella, como en la radiografía de abajo. La otra posibilidad, dijimos, era la vaginouretrografía. Ahí se ve el vestíbulo de la vagina repleto de contraste, y en ventral del vestíbulo, donde está el meato urinario externo, aparece el fino trazo de la uretra ventral a la vagina. ¿Cuáles son los cambios que yo puedo advertir en la uretrografía para asociarlos luego a una patología? Bueno, puedo ver signos obstructivos, generalmente provocados por litiasis de cualquier tipo. Puedo ver estenosis, que los causa una litiasis que no obstruye totalmente la vía. Puedo ver adherencias cicatrizales posteriores al daño de la mucosa que provoca el paso de un cálculo. La hiperplasia prostática benigna también puede estenosar la uretra prostática. La dilatación es un cambio que suele verse generalmente en forma anterior a una obstrucción. Cuando haya ruptura del órgano o fístulas, vamos a ver extravasación del medio de contraste. Y un último cambio que vamos a revisar es la posibilidad de que una neoplasia infiltre la uretra. Como comentáramos anteriormente, cuando los cálculos son de ácido úrico o de cisteína, no son visibles radiológicamente. Este es el caso de un paciente con uno de esos cálculos, su placa simple sin cambios significativos. Al realizar la uretrografía, vemos lo que se denomina un defecto de llenado, es decir, áreas radiolúcidas donde el medio de contraste no logra ingresar. El resultado de la cirugía son estos 6 o 7 pequeños cálculos
lúcidos o, como me gusta llamarlos a mí, no radiopacos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con esos cálculos? Cuando un cálculo radiopaco está en orina, bien, o en todo caso en una caja de Petri sin nada, por eso digo con contraste negativo, con el solo contraste aéreo, se ven de esta forma. Fíjense lo que ocurre cuando un cálculo de estrubita se sumerge en un medio de contraste positivo, invierte su densidad. Justamente esta inversión de la densidad va a ocurrir con cualquier tipo de cálculo, de los radiopacos y de los no radiopacos. La única forma de saber que son no radiopacos es que en la placa antecesora, es decir, en la placa simple, los no radiopacos no se van a identificar. Esto ocurre por un fenómeno de percepción visual conocido como fenómeno de efecto de fondo. Si yo preguntara cuál de los 4 cuadrados centrales es más radiolúcido, en realidad diríamos que son los 4 iguales. Si yo en cambio preguntara cuál de los 4 se ve más radiolúcido, es el de la derecha, que se ve más radiolúcido pese a tener la misma consistencia, la misma sustancia química que los otros 3. Al momento de identificar una estenosis en la uretra, hay que estar advertido de algunas situaciones que generan pseudoestenosis, es decir, artificios en la imagen. Uno de ellos bastante frecuente es la subdosificación. Vamos a estar usando bolos de aproximadamente 1 a 2 mililitros por kilo de peso. Cuando uno temerosamente no usa esta dosis y subdosifica, puede que el medio de contraste llegue exclusivamente hasta allí y cuando uno toma la placa cree que hay un stop, una detención por una estenosis a ese nivel. La otra situación es que uno efectúa el disparo muy precozmente, cuando recién se está llenando la uretra. Uno carga una jeringa de 60 centímetros cúbicos y la va vaciando, pero saca las placas cuando descargó 8 o 10 centímetros nada más. La tercera, que es un poco más inconstante y que suele traer problemas porque uno lo puede ver pese a estar realizando técnicamente bien el estudio, es la estenosis que suele identificarse a nivel de los colículos seminales, es decir, en la desembocadura uretral de los colículos seminales. Si vemos este estudio, tomando placas en 4 estadios distintos, 1, 2, 3 y 4, observen que hay una imagen en el primer tramo de la uretra prostática, es decir, la transición entre el cuello y la uretra, que sistemáticamente en los 4 momentos del estudio se mantiene aparentemente estenótico y es justamente el área de desembocadura de los colículos seminales. Distinta es la situación cuando vemos una estenosis de este tipo, donde no nos quedan dudas de que se trata que es una estenosis morfológica real, aunque no sepamos con este estudio la causa. Generalmente suelen ser efectos cicatrizales después del pasaje de un cálculo y el daño de la mucosa. Cuando la estenosis uretral está muy próxima al borde anterior del pubis, es decir, y con una vejiga relativamente poco llena, puede costarnos su identificación en la placa de perfil, mientras que en la placa de frente se ve justo en el centro del diámetro pélvico como un área de estenosis bien definida. Aquí un caso más sutil de una estenosis bastante incipiente provocada por o una cicatriz en la mucosa o una adherencia en la mucosa secundaria al paso de un cálculo uretral. En otros casos podemos tener obstrucciones de la uretra asociadas también
a una deformación de la uretra y un desplazamiento de la misma, provocada por circunstancias extrínsecas o masas extrínsecas. Si reparamos un poco en este caso, la flecha negra en la placa inferior nos está mostrando una luxación coxofemoral y en la placa superior nos está mostrando unas imágenes cálcicas también secundarias a secuelas de un trauma previo. Cuando hacemos la uretrografía, porque es un paciente que se presenta con disuria, vemos una uretra deformada y con signos de obstrucción por una presión externa a la uretra y por delante de esa obstrucción una dilatación muy considerable. En este caso, tratándose de una hembra con disuria, a las pocas semanas de la histerectomía se practica una cistografía. Vemos allí debajo una cistografía normal para que entendamos la imagen, y se observaba en el tejido blando una densidad bastante indefinida en sus bordes, y se procede entonces al estudio contrastado. En el estudio contrastado se hace la vaginouretrografía, bien, se ve el vestíbulo vaginal lleno de medio de contraste, el cérvix uterino con contraste, y se ve que el cuello de la vejiga y el inicio de la uretra está excéntrico, no sale del centro de la vejiga, sino que está desplazado ventralmente, y aparece un área que es el muñón de la castración, comprimiendo, tal vez adherido en parte a la uretra. Ahí tenemos lo mismo, la cistografía normal a la izquierda, y a la derecha la imagen de frente de la vaginouretrografía anterior, donde se ve también la excentricidad de la uretra por una masa que está comprimiendo desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Vemos aquí un caso de una amputación traumática en un felino, y aquí se practicó la uretrografía desde la cistotomía. Como se ve en la foto, en el punto de amputación se hizo una especie de botón fibroso por donde drenaba a gotas orina, y tal cual como se identifica en la imagen, tenemos una dilatación de la uretra muy marcada, llegando justamente a la zona del botón ese de amputación que mencionaba. Otro tipo de dilatación que puede verse en la uretra es la uretracele o el uretrocele, que puede ser por debilidad congénita de la pared, muy raro de ver, o generalmente la mayoría de ellos son de origen traumático. Tenemos aquí otro caso donde en términos generales lo que describimos es un defecto de llenado. Lo que marcan ahí las flechas es parte de la uretra, de las paredes de la uretra, o entre la pared y la luz de la uretra, que no se completa, que no se llena con contraste. Generalmente estas son lesiones agresivas, lesiones tumorales, no siempre propias de la uretra, sino que puede ser difundidas a través de un tumor de la próstata. Ahí tenemos con las flechas amarillas una prostatomegalia bastante significativa, con desplazamiento dorsal del colon descendente, que era el origen de la invasión tumoral de la uretra. Este es otro caso de una invasión tumoral también a partir de una masa perineal de un perro que presentaba disuria, que en la placa simple no tenía ningún cambio.
Cuando realizamos el estudio contrastado, vemos una infiltración de la uretra a partir de esa masa tumoral de tejidos blandos. Si miramos también el calibre de la uretra desde la lesión hacia la vejiga, vamos a ver una muy importante dilatación de la uretra. Vemos este momento del estudio unos minutos después, donde persiste la dilatación de la uretra importante y permanece retenida en el área infiltrada esa porción pequeña de medio de contraste. Si miran abajo, la hora son 16:03. Unos minutos más tarde, también mirando abajo, 16:07, ¿sí? Se sigue vaciando lentamente la uretra, pero permanece retenido el contraste en ese área de infiltración. La histopatología de este paciente allí muestra compatible con tumor maligno de células redondas, con la chance bastante probable de que se trate de un mastocitoma. Otro caso tumoral, en este caso se trataba de un tumor de células fusiformes, no tan invasivo en este caso, pero sí provocando una estenosis importante. El mismo paciente, en la medida que se logra dilatar más la uretra, porque hay contrapresión causado por el llenado vesical, se ve que el área de infiltración del tumor es bastante más grande de lo que se suponía antes y se ve también que hay una fuga de contraste. Es bastante común en estos estudios que se produzca alguna burbuja de aire en el estudio, que son esas imágenes pequeñas, radiolúcidas, redondas, marcadas con las flechas pequeñas. El mismo paciente estudiado en la vista oblicua. El estudio histopatológico confirmando justamente un tumor de células fusiformes. En el gato, la mayoría de las patologías descritas hasta aquí tienen bastante menor frecuencia, en cambio son comunes las obstrucciones uretrales a causa de síndrome urológico felino, donde podemos constatar dilataciones bien importantes de la uretra. Un capítulo particular en el estudio de la uretra son las fístulas uretrales, uretrales con el sistema genital y con el sistema digestivo. Las hay de dos tipos, las congénitas y las adquiridas. Estas últimas son secundarias a traumatismos, a infecciones y también pueden estar ocasionadas iatrogénicamente. Para el estudio de estas fístulas no hay lineamientos generales en el sentido de si conviene comenzar contrastando la vía digestiva o la vía urinaria. Generalmente las fístulas estas no son estructuras valvulares y con cierta presión en alguno de los dos sistemas, la fístula se puede contrastar e identificar. Dato valioso para el cirujano para saber dónde debe obliterar esta fístula. La que estamos viendo en este caso es una fístula recto-vaginal. Esta fue contrastada por la vía digestiva a modo de enema de contraste y se ve bastante profunda, una fístula casi a nivel del borde anterior del pubis, llenando entonces el recto y el colon y el vestíbulo vaginal. La misma, con mayor aumento, se ve claramente a nivel del borde anterior del pubis. Otro caso en un macho donde se comienza contrastando la vía urinaria. En un estadio
posterior se sigue contrastando la vía urinaria y también en menor volumen la vía digestiva. Se ve allí mucho más caudal la presencia de una fístula uretrorectal. Cuando hablamos de fístulas iatrogénicas podemos identificar muchas veces fístulas posteriores a actos quirúrgicos como este, presentado después de una cirugía por atresia anal. ¿Bien? Se ve claramente la presencia de la fístula bastante caudal, bastante superficial, conectando la uretra justo donde comienza la uretra pélvica, ¿sí?, conectada con el recto. Otras fístulas son fístulas externas asociadas a traumatismos como podrían ser mordeduras en el periné. Ahí se ve contrastando la uretra y la fuga de material de contraste, por lo menos en 2 sitios. Fístulas externas pueden estar ocasionadas por algunas infecciones, en este caso una no demasiado frecuente, pero que debiéramos considerarla, que son las secundarias a cistitis membranosas. La cistitis membranosa es la causada por el Corynebacterium uriolítico, con un pH altamente alcalino de 8,9, que genera estas membranas en la mucosa de la vejiga, y puede ocasionar también membranas a nivel de la uretra. Ahí tenemos el estudio simple de la uretra de este perro. Las flechas están marcando una densidad cálcica producto de las membranas en la uretra. Y aquí la uretrografía con la presencia de fístulas externas en los 2 sitios. Por último, veamos una de las patologías más frecuentes, como es la ruptura de la uretra, bastante más frecuente en el macho. Una de sus causas puede ser secundaria a la presencia de un lito de cierta cronicidad que presione la mucosa y vaya lesionando la pared y ante un aumento de presión pueda romperse, tal es el caso que vemos ahí, con la fuga de contraste a partir de una litiasis uretral. Las rupturas en la unión vésico-uretral, es decir, ya prácticamente intraabdominales, suelen subdiagnosticarse si uno hace un estudio corto, un estudio breve, subdosificado, y se queda con la idea de normalidad, como en este caso. Si hubiera terminado aquí el estudio, concluiría en que no hay signos de ruptura. El mismo estudio, inyectando otro bolo, es decir, un volumen superior de medio de contraste, muestra la ruptura de la unión vesico-uretral. En la hembra decíamos que es menos frecuente, pero puede constatarse también. En estos casos no es necesario hacer una vaginuretrografía, bien, con una uretrografía con una sonda fina suele ser suficiente para poner de manifiesto la fuga de contraste. Estos pacientes, como pueden ser los felinos, generalmente es relativamente sencillo su diagnóstico clínico, toda vez que se acumula en el periné un volumen de orina importante, tal como se ve en esa vista pélvica de frente. Del diagnóstico mediante uretrografía y la presencia de abundante medio de contraste fugado en el periné. Un caso donde existía un quiste paraprostático que parecía ser la vejiga dilatada, en un cuadro aparentemente obstructivo, situación que se descarta toda vez que se ve allí la sonda vesical caudal a esa imagen quística.
Acto seguido, la uretrografía, en principio dudosa, con una aparente fuga marcada allí en la placa inferior con una flecha. La primera placa es repetición de la anterior, la placa del medio es la continuación del estudio, donde ya se ven dos sitios de fuga, y un estadio posterior todavía duplicando el volumen de medio de contraste, persiste la fuga en el punto original y se agrega con claridad una fuga más cercana a la unión vésico-uretral, bastante más abundante. Debemos ser cautos en el macho ante pacientes traumatizados con sospecha de ruptura uretral o de la unión vésico-uretral, en no confundir la fuga de contraste con la presencia de conductos prostáticos. Los conductos prostáticos tienen un borde bastante liso, como si fueran dos líneas paralelas. Puede verse más de un conducto, como en el caso de abajo, donde se ven 3 o 4. Bien, tienen cierta simetría hacia dorsal y hacia ventral de la uretra, y si uno continúa el estudio con un poco más de volumen y persiste un poco más en el tiempo, verá que ese contraste queda en los conductos y no se difunde, no se fuga, como sí ocurría en las rupturas. Bien, esto es todo lo que tengo para contarles en este tiempo sobre el uso de la radiografía simple y contrastada para el estudio de la uretra. Muchas gracias por la atención.